Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast que cuenta tu historia, un podcast para escuchar con el alma. Yo soy Ginette Conye y para mí es un verdadero placer, como siempre, saludarlos. Hoy estoy muy emocionada porque es un capítulo muy importante para nosotras. Nuestra invitada de hoy es Tatiana Jiménez. Ella es una bogotana de 30 años que cuando nos contactó se presentó de una manera muy especial y tal cual la voy a presentar. Tatiana es hija, es hermana, es amiga, es amante de la música de Juan Luis Guerra, de los gatos, de los perros de cuatro patas, aclaramos. Y también tiene una historia por contar. Cuando ella nos contó, nos dijo que era sobreviviente del cáncer de cuello uterino y nos dijo sobre todo estas palabras que para mí son muy, muy, muy poderosas y las voy a decir de manera literal. Un diagnóstico no te define. Lo que decides hacer luego de enterarte, sí. Tatiana, para nosotras es un verdadero honor tenerte hoy aquí y que hayas elegido estos micrófonos para narrar todo lo que pasó contigo, todas las vivencias que tu diagnóstico generó y pues que estés hoy aquí dispuesta a contar tu historia. Así que bienvenida y cuéntanos cuál es tu historia. Bueno, muchas gracias por aceptar contar acá mi historia, por brindarme el espacio. Y pues antes de empezar, quiero aclarar que, bueno, si bien vivo en Bogotá, no soy bogotana, soy costeña, si no lo parezca. Pero ya llevo varios años viviendo acá en Bogotá, entonces ya no tengo acento, casi no parezco costeña. Pero pues sí, digamos que en este caso dudé mucho cuando mandé el correo. Yo lo escribía, lo borraba, lo escribía, lo borraba, hasta que un día dije, no, mm, necesito pues contar mi historia porque tal vez pueda existir alguna mujer en este momento que esté pasando por la misma situación que yo pasé y no me parece justo. Pues la idea es que tal vez con mi caso alguna persona que esté pasando por esto pueda de pronto tomar las medidas y de pronto no hacer tan largo el proceso. Entonces, pues no sé si empezamos contando la historia o cómo quieres que lo manejemos. Sí, sí, cuéntanos primero, creo que lo primero que me gustaría o nos gustaría saber es qué fue lo primero que te hizo empezar a buscar atención médica, ¿sí? Arranquemos por ahí. ¿Cómo arranca tu proceso desde lo médico? Bueno, pues digamos que inicialmente yo siempre he sido una persona que cuida mucho de su salud. Entonces, esto debido en parte, pues porque yo sí he tenido antecedentes familiares de cáncer. Entonces, tuve una tía que casualmente también tuvo cáncer de cuello uterino y ella nos decía mucho, o nos hacía mucho énfasis en que nos hiciéramos la citología todos los años. Entonces, pues yo muy juiciosa iba todos los años a hacerme la citología. Inicialmente, como a los 28 años, me sale la primera citología alterada. En ese momento, pues, me hacen unos exámenes, una colposcopia y una ecografía. Me dicen que todo está bien, que supuestamente es una infección urinaria no tratada a tiempo, que lo que había causado era inflamación pélvica, que era lo que se registraba en ese momento en la citología. Porque, ¿qué sucede con la citología? La citología por sí sola no le va a dar uno como un visto de, ¿tienes esto? Solamente te dice, hay algo extraño que Ok. deben revisar, pero no te dice a ciencia cierta qué es lo que tienen. La segunda, entonces en ese momento, a mí me dicen que no, que es una infección urinaria, no tratada a tiempo, que es una inflamación pélvica, me mandan unos antibióticos, me mandan para la casa, me dicen que no me preocupe, y pues uno le hace caso al médico, porque uno no sabe. Ellos son los que estudian para eso, entonces uno decide hacerles caso. Entonces yo me fui para mi casa, me tomé mi medicamento con juicio y me fui en 6 meses a volverme a hacer nuevamente la citología. Y cuando fui, pues ya nuevamente el resultado alterado, pero lo que sucede en ese momento, que yo estaba en tratamiento por una bacteria en el estómago, el helicobacter. Entonces el médico en ese momento omite los resultados de la citología
y le da como más prevalencia a lo del helicobacter, porque según él pues quería como prevenir que me diera un posible cáncer de estómago y resulto yo con cáncer en otra parte. Resulta y pasa que él me envía a la droguería a buscar los medicamentos para el Helicobacter, me dice que no, que pues me pregunta que si me habían hecho una colposcopia el año anterior. Entonces yo le dije que sí. Me preguntó que cómo me va a salir. Yo le dije que bien, que no, nada fuera de lo normal. Entonces él me dijo, y en eso sí pecó como por inocente, que si ya tenía yo una colposcopia bien, que seguramente este nuevo año iba a ser lo mismo. Entonces no le prestó atención a eso, me fui yo a reclamar mis medicamentos y no sé, como cosa rara, no habían los medicamentos en la EPS. Yo intento comprarlos por mi cuenta, pero eran muy costosos, empezando por ahí y terminando que la mayoría pues no se conseguían, porque son como, no son medicamentos de venta libre. Sí. Qué pena. Entonces, yo decido devolverme donde el médico, cosa que nunca hago, porque yo soy de las personas poco pacientes, la verdad. Entonces yo digo, bueno, si no hay, ay, me pongo a comprarlo por mi cuenta y si no puedo, entonces saco otra cita. Pero yo no sé, en ese momento yo dije, no, pues me voy a volver donde el médico, que fue lo que yo hice. Me devuelvo donde el médico, le digo que no hay medicamentos, que si me puede cambiar la fórmula, a lo que él me dice que no se puede porque ya había cerrado mi caso. Entonces, que él lo que va a hacer como para ayudarme es habilitar nuevamente un usuario para brindarme una cita con el médico familiarista. Esa cita la tengo un mes después. Entonces ya vamos en 6 meses, Un mes 7 meses ahí. después. Exactamente, ya vamos en 7 meses. Entonces, eh, cuando me ve el médico, el familiarista, él me dice como, ¿por qué es que te envían para acá? No entiendo. Entonces yo le comento lo que me había sucedido. Porque no hay Entonces él me dice, medicamentos. exactamente. Entonces él me dice, bueno, sí, lo del helicobacter es algo a lo que hay que tenerle cuidado, pero me preocupa bastante esa citología, porque es la segunda alterada. Y esto solamente sucede cuando estamos en presencia de un cáncer, espero equivocarme, es lo que me dice él. Cuando él me dice así, yo le digo como, yo me quedé así como, ay, no, ¿qué Él va a es el hacer eso? primero que te nombra ese diagnóstico. Exactamente, él es el primero. Y como siempre, uno siempre tiene como, o guarda esa esperanza de que no, que se estén equivocando, que eso no es con uno, que están mirando los resultados de otra persona, no los de uno. Uno siempre guarda como esa esperanza. Entonces, él me dice que necesita salir de dudas. Entonces me manda una colposcopia, una prueba de detención de ADN para BPH, que en esta ocasión se la hacen, que ahí es donde incurre el primer error el año anterior, que ellos no la mandan a hacer, que si la mandan a hacer, tal vez se dan cuenta que hay como la presencia del BPH activo. Y si se dan cuenta, pues me tratan el BPH y no llego a cáncer. Es decir, tus anteriores doctores, cuando encontraron ese examen alterado, debieron haberte hecho esta prueba que el médico de familia debió haberte enviado, o bueno, te envió cuando vio tu citología alterada, ¿sí? Exactamente. Tatiana, para mí esto es súper importante y creo que es una de las razones por las cuales tú estás hoy acá y tú nos dijiste desde un principio como que yo quiero contar mi historia para que otras personas eh, pues sepan y entiendan un poco, además que tristemente el tema del cáncer de cuello uterino pues cada día va más en alza, ¿no? Así Sí, no nos guste ponerlo sobre la mesa. Y es que por mucho desconocimiento pues pasa este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo entiendes tú hoy el tema del cáncer de cuello uterino y cuáles son este tipo de pruebas? O sea, cómo darnos cuenta cuando una citología está alterada y cuáles son ese tipo de exámenes que hay que pedir? O sea, cómo ver ese resultado? O sea, cómo saber cuándo uno tiene que decirle al médico que tiene que enviarle más exámenes. O sea, porque lo que tú dices es muy cierto. O sea, uno llega y a uno el doctor le dice como que no, todo está bien o eso está dentro de los rangos y uno le cree, porque pues es que los médicos son ellos, no nosotros, ¿no? Entonces como que uno exacto. peca por inocente porque pues es que los que conocen ese ámbito son ellos y no uno.
Pues digamos que el BPH a veces, no siempre, suele mostrar como unos indicios. Entonces, ¿como cuál puede ser? Que las verrugas de pronto, sí, uno se conoce su cuerpo, uno sabe, esto como que no estaba acá, esto como que sí, eso puede ser un indicio de BPH. Si no hay verrugas, porque es que esa es la otra, es que hay varios tipos de BPH y no todos dan verrugas. Entonces, cuando no hay como ese primer indicio, no hay como esa alerta. Y en la Ajá, citología, en mi caso, la primera salió con una alteración en unos ascos, era la sustancia que ok. salía. Y la segunda salía un LIE, era como la sustancia que estaba ahí presente. Y normalmente, porque te comentaba que la citología por sí sola no muestra nada, no dice nada, es porque siempre es necesario como la colposcopia, o en estos casos la polcoscopia, y la prueba de detención de ADN para BPH. Siempre es importante. ¿Por qué la de ADN para BPH? Porque es la que nos va a identificar si el BPH está activo. Es decir, siempre que veamos Sí. algún tipo de alteración en la citología, es importante que se entren a determinar alteraciones en ese tipo de pruebas. Exactamente, pero acá sucede algo en Colombia y es que no entiendo por qué. Ojalá que pues, alguien nos escuche y se le ilumine la mente. Imagínate que ese examen lo hacen hasta los 30 años. O sea, si tú tienes 30 años, tienes que verificar que efectivamente te estén haciendo la citología más la prueba de ADN para detención de BPH, que no debería ser a los 30, debería ser desde la primera citología. Ya a los 30 años, ya para qué, ya muchos han tenido cáncer o lastimosamente llegan con un cáncer en una etapa más avanzada, cuando ya no hay nada que hacer. Es que el otro día estuve mirando las cifras del Instituto Cancerológico y decía que solamente en el 2022 se presentaron 5.000 casos de cáncer de cuello uterino. Y en ese mismo año se presentaron 2.000 muertes a causa de este cáncer. O sea, imagínate 2.000 casos. O sea, esa cifra a mí se me hace la verdad muy vergonzosa. A mí me encantaría poder decir, no, 2.000 mujeres se graduaron de la universidad de la carrera que querían, 2.000 mujeres crearon empresa, 2.000 mujeres salieron de una relación tóxica, 2.000 mujeres sacaron adelante a sus hijos solas, pero 2.000 mujeres murieron a causa de un cáncer que es prevenible, curable y tratable, pues no sé, como que no me parece justo. Uy, oye, sí, la verdad es que eso es lo complejo, ¿no? Que es un cáncer que es prevenible, tratable y curable. Exactamente. En mi ¿Qué, caso, pues qué yo pasa con nunca supe de la vacuna. ¿Sí? eso te iba a preguntar? ¿Qué pasa con el tema de las vacunas? Bueno, acá en Colombia, y esto también es una invitación para aquellos padres de familia, en Colombia la vacuna gratuita se pone entre los 9 y 17 años, es la pentavalente. Esa es gratuita, se coloca en esa población. Ya si uno como adulto responsable se quiere mandar a colocar la vacuna, lo puede hacer. Las mujeres entre los 18 y 45 años se coloca la nonavalente y los hombres entre los 18 y 27 años se colocan la misma. Si algún hombre que no esté en este rango de edad o alguna mujer que no esté en este rango de edad se la quiere colocar, se lo puede colocar, siempre y cuando lleve una orden médica en la que se especifique que la persona con cédula de ciudadanía, eh, con sus facultades mentales, eh, desea colocarse la vacuna por prevención. En el caso de los hombres, si de pronto el médico general no les quiere dar la orden, pueden ir con el urólogo. Y si en el caso de las mujeres, ni el médico general ni el ginecólogo les quiere colocar esta vacuna, lo que pueden hacer tanto hombres como mujeres que se quieran colocar la vacuna y la EPS no le quiere autorizar o no le quiere dar la autorización por escrito, es ir a un médico particular y solicitar esta orden médica por escrito. Y ya pues no sé si se pueden nombrar las entidades donde la colocan Pues o por sí, temas de marca. no sé. Es que por temas de marca no sé si se puede.
sí, no sé, ahí me corchas también. Bueno, dejemos eso lo ahí abierto, pero digamos que invitemos a la gente a vacunarse, ¿sí? A consultar. Digamos que en este caso, exactamente, la pueden colocar o la pueden buscar en las cajas de compensación familiar que estén en la ciudad donde se encuentra viviendo actualmente. Ellos normalmente la están distribuyendo algunas, algunos centros donde se hace como todo el cuidado, todo el manejo de servicios de sistemas de prevención y salud de sexual y reproductiva, o también en aquellos laboratorios especializados. Así como por no nombrar marcas para no, de pronto no meternos en un lío legal después. Está bien. Tati, tú hablabas, por ejemplo, del tema de, y creo que también esto es un poco que a veces no se conversa mucho, ¿no? Y es que hombres como mujeres, y a veces está muy segmentado o se piensa mucho que el cáncer de cuello uterino le da solo a las mujeres, ¿sí? Y me es también importante dejar eso claro y que desde tu caso también se pueda visibilizar el hecho que a los hombres también les da cáncer de cuello uterino, ¿no? No, no sé si, por Les da ejemplo, cáncer como tal. Sí, porque es se que, presenta. como te lo decía yo la primera vez que nosotras nos vimos, a nosotras las mujeres nos mandaron a la mitad del mar sin saber nada, pero con un flotador llamado citología, que si bien es cierto no nos dice, usted tiene esto, se le dice, venga, acá hay algo raro. Vaya y busque el médico, vaya, hágase ver. A los hombres no, a los hombres los mandaron a mitad del mar sin saber nadar y sin flotador. Entonces, por eso, cuando ellos llegan ya al médico, no hay mucho que hacer. Y yo sé que muchos nos estarán escuchando y dirán, no, pues a mí qué me interesa si yo ni un útero tengo, soy hombre, ¿esto qué para qué? Pues resulta que a los hombres sí les da cáncer les puede dar cáncer de pene, de garganta, de boca, y pues dependiendo si el hombre es hetero o homosexual, también les puede dar cáncer de ano. A las mujeres también no solamente les puede dar cáncer de cuello uterino, sino que también el BPH es el causante del cáncer de vagina, de garganta, también de ano y de boca en algunos casos. Ok. Mira qué importante reconocer todo este tipo de información, de tener todo el panorama muy claro, de tener además como una convicción juiciosa y responsable frente al ejercicio de las libertades sexuales y reproductivas y sobre todo de nuestra salud, ¿no? Volviendo un poco a nuestra historia o a tu historia, más bien, Tati, un poco cuando nosotras conversábamos y nuestra historia se llama también, o tu historia se llama, como tu lucha también frente al sistema, ¿no? No fue solo a tu diagnóstico, sino al sistema. Hablemos un poco como de tus emociones cuando reconociste tu diagnóstico. Ya nos contaste que el primero que te nombra el posible diagnóstico es este médico de familia y fue gracias a las mismas negligencias del sistema que te niega un medicamento, que va a sonar horrible lo que voy a decir, pero bueno, pues, o sea, qué horror, pero gracias a Dios ese medicamento no estaba, porque pues este médico de familia es el que logra darse cuenta de los errores de los anteriores médicos o de las negligencias de los anteriores médicos para intentar resolverla, pero cuánto tiempo ya había pasado, cuánto había dejado de hacerse, ¿no? Cuánta frustración acumulada, cuánto tiempo pasó. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo había pasado desde que tú habías comenzado tu proceso hasta el momento en el que el médico familiar se da cuenta de tu diagnóstico? Te pregunto. Bueno, cuando el médico familiar me da como esa primera acercamiento, ya habían pasado 7 meses, Ok, pero a mí me terminan diagnosticando ya pues con exámenes y todo, julio, agosto, septiembre, 9 meses después. ok, ok. ¿Y tus emociones, cómo juegan ahí? ¿Cuáles fueron tus emociones cuando tú te enfrentas con ese diagnóstico? Bueno, ya inicialmente cuando a mí me nombran la palabra cáncer y me
certifican y me confirman que sí lo tenía. Primero, el miedo. Qué pena, es que ha estado lloviendo y acá en Bogotá sí, hace un poquito Tranquila. de frío ya. Primero tenía yo mucho miedo. Y segundo, tenía como tristeza y a la vez como una frustración conmigo misma y como una rabia. La verdad que en ese momento el miedo venía más que todo porque, como les indicaba, yo ya tenía pues un antecedente de una tía que había muerto pues por cáncer de cuello uterino y tenía otra tía que había muerto por cáncer de seno. Entonces, como que cuando me hablaron de cáncer, lo primero que se me vino a la mente fueron mis tías y pensar en que me iba a morir. Esa fue como la primera sensación o la primera emoción, el miedo. La frustración o de pronto ese sentimiento de culpa, y venía mucho porque yo decía, bueno, tal vez, y en parte porque en la EPS como que me señalaron mucho. Ah, es que si usted hubiese hecho esto así, no se hubiera contagiado, pero es que es culpa suya, pero igual le vamos a ayudar, pero es que, entonces siempre como que el señalamiento de que era culpa de uno, pero nunca le decían, bueno, vamos a hacer esto, sí, ya pasó, no importa, pero vamos a hacer esto. ¿Cómo No así? era como El sistema te culpó? sí. Inicialmente siempre cuando yo iba a los controles o cuando me veía el médico era, ay, es que eso pasa porque no se cuidan bien pero pues usted tiene parte de la culpa, pero pues ya qué vamos a hacer. Entonces como que siempre da como el echarle la culpa a uno. Entonces sí, y digamos que ya con el proceso cuando fui al doctor, al psicólogo que pena, que me tocó con un psicólogo externo a la EPS porque la EPS a mí no me suministró psicólogo. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Y es que cuando a uno le diagnostican cáncer, a uno le tienen que activar una ruta integral en salud. Esa ruta va con psicología, con trabajo social, con nutrición y con cuidados paliativos. Ustedes se preguntaban, ¿y por qué tanto médico? ¿Para qué tanta cosa? El psicólogo, porque pues como tú lo decías, cuando uno se enfrenta a un diagnóstico, uno tiene un pocotón de emociones juntas. Y uno Una no caja sabe de cómo Pandora, sí. reaccionar. Exactamente. Aparte de eso, que uno está viviendo un duelo, porque no siempre el duelo es con el cajón y porque se murió una persona, no. El duelo también es porque uno tiene que acostumbrarse a vivir de otro modo o tiene que aceptar que está viviendo algo que uno no quiere. Claro, tu vida en lo cotidiano necesariamente cambia. Exactamente, Es un duelo a tu rutina. eso sí. Y a los planes también porque en ese momento, eh, dentro de las posibilidades que me daban, era o hacerme una conización, que es como quitar la zona afectada, o quitarme la matriz. Y yo sí quería ser mamá. Entonces era como de pronto aceptar la idea de que tal vez ese sueño no se podía hacer realidad. Claro, qué fuerte. Qué fuerte porque la Sí, idea de ser mamá es un proyecto de vida para una mujer, para una pareja incluso, ¿no? Y ni siquiera ser mamá, exactamente, es el proyecto de vida formar una familia. exactamente. Cosas que no todo el mundo entiende, ¿no? Sí, Que son muchas cosas que lidiar. Bueno, y listo. Entonces es toda esa ruta integral que el sistema de salud está exacto. obligado a activar. ¿Lo activaron contigo, Tati? Lo activaron tarde y fue porque yo empecé a poner queja tras queja, tras queja, tras queja en la Secretaría de Salud, O al sea, punto que yo tuve tú una tuviste que asesora. exigirla. Sí, sí, Ellos naturalmente no lo hicieron. no, no porque ahí te comento qué fue lo que pasó. Y es que cuando inicialmente el ginecólogo, después de que el familiarista manda los exámenes,
el ginecólogo me ve, me dice como este es tu diagnóstico, las posibilidades son estas dos, que era la que les indicaba la conización o ya el retiro de la matriz. Él me dice como, bueno, ahorita yo no tengo mucho que decirte, ya tengo que enviarte con el oncólogo y que él te diga qué paso a seguir. Cuando yo estoy acá con el ginecólogo, el trato que él me da es como muy humano. Mm, él, pues al ver que de pronto la sensación que yo tenía era de preguntarle todo el tiempo, ¿me voy a morir? ¿Me voy a morir? Entonces él me decía, Él no, no, nota tu no, angustia, él nota tu sí, angustia y la atiende. Tú sientes que él atiende tu angustia. sí. Y en ese momento él me mira y me dice, no, pero pues ¿cómo así? Ni yo que soy el médico estoy pensando tan trágicamente como tú, no, hay mucho por hacer, estamos en una etapa inicial, tranquila. Entonces como que al escucharlo, yo como que me tranquilizo un poquito más y digo, bueno, no lo conozco, mi vida lo he visto, pero voy a confiar en él. Entonces yo me voy muy tranquila, Confías. exactamente, no me voy tranquila, pero de pronto sí un poco más confiada, porque digo, bueno, me abren una puerta de esperanza. Entonces yo voy con la oncóloga esperando como ese mismo trato, ese mismo acercamiento, esa misma voz de esperanza y me encuentro con otra cosa totalmente distinta. Entonces inicialmente ella me pregunta que por qué vengo, entonces yo le digo el por qué me envían ahí. Me pregunta qué me dijo el especialista acerca de mi caso. Entonces yo le comento que no, que él me dice que hay mucho por hacer porque estamos en una etapa inicial, que hay como dos opciones, pero que ya la oncóloga sería la última persona en darnos como el visto bueno y decir qué hacer. Ella en ese momento, no sé, y ya después lo entendí cuando empecé a consultar con médicos externos a la EPS, que cuando yo le nombré un tratamiento que le sugería realizar un médico especialista que estaba por debajo de ella sintió que le estaban tocando el ego. Entonces Mm. ella en ese momento, aparte pues que lo que me decían otros médicos, otra médica que llegué a consultar en su momento, es que lastimosamente me topé con una oncóloga o con una médica un poco egocéntrica. Entonces, de pronto, el escuchar que alguien que estaba por debajo de ella le estaba dando una opinión acerca del tratamiento con un paciente que ya iba a ser de ella porque ya iba a manos de ella, como que era algo que a ella no le gustaba. Entonces, la rabia le llegó a tal punto que en primera me gritó, me dijo, ¿cómo así que se los...? Y yo como, ay, Dios mío. Entonces me tocó decirle como, bueno, disculpe, pero un No me momento, yo grite. solamente estoy transmitiendo, exactamente, yo solamente estoy transmitiendo lo que el especialista me dijo, yo no soy médica, yo solamente estoy acá como tratando de entender qué es lo que está pasando conmigo. La rabia le llegó a tal punto que ella me dijo como, bueno, sí, te vamos a hacer esto, pero si no funciona, te vamos a quitar la matriz. Yo como, bueno, sí, no importa, hagámosle esto y si no, no vemos resultados, pues hacemos lo que usted decida en el momento, no importa, pero hagamos esto primero. La rabia le llegó a tal punto que no me activó la ruta. Entonces yo no tuve cuidados paliativos, que el cuidado paliativo básicamente funciona, es como digamos que un pañito de agua tibia, en el que a uno, tanto con el psicólogo, le ayudan como a entender de pronto la situación, hacerla un poco más llevadera, y de pronto uno tiene algún dolor, como que ahí también le ayudan como a tratarlo. No tuve trabajo social, que el trabajo social es indispensable para uno decirle, se le está violentando sus derechos en salud, venga, hacemos esto, esto otro. Algunas mujeres que pues no fue mi caso, gracias a Dios, que las echan del trabajo porque piden permisos. Empiezan a pedir muchos permisos y las echan del trabajo. Entonces ahí es donde tiene que intervenir el trabajo social, porque ellas no se pueden quedar sin salud. Claro. Y eso es como algo que muchas desconocen, porque muchas dirán, no, pues me echaron y ahora me quedé sin salud. No, a usted no la pueden echar. También digamos el que a uno le demoren las citas, trabajo social también puede intervenir ahí. Y nutrición que es importante porque es que uno no puede alimentarse como comiendo papachitos y
Eso ya uno no lo tiene uno que dejar, uno tiene que tener una alimentación distinta, un poco más estricta. Entonces, por eso es importante la ruta integral en salud. Y si a uno no se la activan, pues uno queda como en el limbo. Uno no sabe ni para dónde coger. Entonces, digamos que en mi caso sí se vino a activar, fue después de las quejas que yo puse, que al punto que yo tuve una asesora de la Secretaría de Salud sentada en la sala de mi casa, por un lado tomando los datos pues para como a ingresarlos en las estadísticas y por otro lado haciendo un levantamiento porque tocaba hacerlo, abrir una investigación en contra de la EPS porque estaban actuando muy mal en mi caso. Una cirugía que a mí me tenían que hacer al mes del diagnóstico me la terminan haciendo 3 meses después del diagnóstico. Y digo yo 3 meses, pero ya habían pasado más de 3 meses, si nos ponemos a hacer las cuentas. Tati, ¿quién te acompaña en todo este proceso? Digamos que tu red de apoyo aquí, ¿quién fue? Bueno, inicialmente fue pues mi novio, porque pues en ese momento cuando yo salgo del consultorio del ginecólogo y él me da el diagnóstico, yo lo que hago es llamarlo a él, porque digamos que él, no sé, si está bien decirlo, pero hay como de personas vitaminas, que uno siempre como que a mí me pasa algo y se la cuento a él. Entonces, él es como mi persona vitamina. Entonces, cuando a mí me pasa algo, yo lo llamo. Igual, sí era importante decirlo y contárselo a él. No se lo podía ocultar porque si yo llegué a tener cáncer, era porque tenía un BPH activo y posiblemente él también lo pudiera tener. Entonces, él Ajá, también tenía que estar como ahí al tanto. exactamente y en controles médicos también, para evitar que de pronto fuera a suceder algo ahí. Y gracias a Dios, pues él está sano, que eso es otra cosa que tiene el BPH. El BPH funciona como una lotería. Entonces hay personas que pueden llegar a tener el virus en su cuerpo durante años y nunca saberlo porque es que no les da ni una gripa. Como hay otras que lastimosamente nos llega a dar cáncer. Ok, Y es también como por los tipos de virus que hay. Entonces, al me dio el 16, que es como el que provoca cáncer de cuello uterino. Dentro de los más peligrosos está el 16, el 18, el 45, si no estoy mal, y el 36, que son como los que provocan cáncer. ok, El ok. 6 y el 11 no son tan riesgosos porque son los que provocan verrugas. Ok. Ah, ok, las verruguitas que tú nos comentabas hace un rato. Por Exactamente. ejemplo, cuando a ti te dan la noticia de la posibilidad de tener que extraer tu matriz y todo este tema, él cómo también maneja ese asunto, cómo es el apoyo ahí. Nosotros lo estuvimos, y en cuanto a eso, nosotros lo estuvimos hablando. Entonces yo le dije como, bueno, es que nosotros queríamos o teníamos como este sueño de tener un hijo. ¿Tú qué opinas? Le dije, me dijo, pues la verdad, yo a ti te quiero, no importa que no tengamos hijos, acá lo que importa es tu salud. Entonces, si no se pudo, no se pudo. Entonces ya como que al escucharlo a ella me tranquilicé un poquito más. Él siempre te Yo, apoyó en cualquier circunstancia. exactamente. Inicialmente yo no quería decírselo a mis papás. A mí me costó como ese trabajo decírselo a mi papá. Le dije a un primo con el que somos como que Más más cercanos. allegados. Sí, entonces nosotros como que siempre nos contamos todo y yo llegué y lo llamé y le dije como, mira, me está pasando esto. Entonces como que para no sentirme como que tan cargada. Y no, a mis papás yo no les quise decir, primero a mi papá, pues por lo que te había comentado él, las dos hermanas de él, porque mis dos tías eran hermanas de él, que habían muerto de cáncer, entonces sí tenía como ese miedo de cómo lo iba a tomar él. Y mi mamá, yo no le quería decir, porque después de que mi mamá me tiene a mí, ella tiene dos pérdidas y después tiene a mi hermana. Entonces mi mamá siempre tuvo como ese temor de que algo nos pudiera pasar a mi hermana y a mí. Entonces sí tenía como yo ese miedo Miedo, de decirle sí. Y me costó bastante más con empatía, terapia. es miedo por empatía. Exactamente. Ese era tu Entonces temor. digamos Pero tu que red entonces son ellos, tu primo, sí, tu ya después, novio y tus papás. sí, ya después con el acompañamiento psicológico, pues la psicóloga me indicó cómo decirles. Entonces yo llegué y se los dije porque yo inicialmente, si me preguntaban en ese momento, yo decía, no, el día que a mí me operen, yo ese día les digo. Y la psicóloga me decía, pero ¿cómo así? ¿Y qué tal que esos médicos
no falta el médico que sea bien desgraciado para decir las cosas y lo diga de una forma muy escueta y no, díselos antes. Yo decía, ¿será? No. Y me daba como ese miedo. Entonces no sabía cómo iban a reaccionar, pues gracias a Dios, pues lo tomaron desde una postura muy del acompañamiento, ven y que te ayudo mi papá. En cuanto yo le dije y se enteró, me ayudaba como con el tema de las autorizaciones. Mi mamá fue la que me acompañó como el día de la cirugía. Entonces sí estuvieron ahí como muy, muy al pendiente y muy atentos. Sí tuve como ese miedo porque a veces las personas cuando les dicen cáncer de cuello uterino, BPH, dicen no, es que empieza el señalamiento, es que eso es porque son personas promiscuas y no siempre No tiene siempre es así. ese caso. Exactamente. Basta con que uno esté con una sola persona que tenga el BPH para uno infectarse. Es más, hasta el momento en el que uno puede estar con una persona y se rompa el condón, ya uno está ahí expuesto. Sí, es lo que tú dices, es una lotería también. Es muy complicado de manejar. Y el Sí, asunto es que es prevenible, lo que tú dices. Creo que es un tema de generar conciencia y, y de buscar las estrategias de promoción adecuadas para hacernos pues más, sí, eso, más conscientes de cómo lograr prevenirlo y no señalar a quien por ciertas circunstancias pues tiene que padecerlo, ¿no? Y más bien como apoyarnos. Tati, antes de pasar a las preguntas de cierre, para mí la verdad sí es muy importante hacer un comentario desde mi disciplina en torno a lo que tú nos comentabas de lo que fueron las posturas de tus médicos, ¿no? Desde la psicología se habla mucho de lo que es la humanización en los servicios médicos y yo sé que para los profesionales de la medicina esto es un tema que parece trillado, pero yo a veces escucho testimonios e historias como las tuyas y yo digo, pues pareciera que no fuese un tema trillado porque a mí me parece muy duro que a veces no se entiendan lo vulnerables que son los pacientes que llegan al sistema de salud. O sea, alguien que acude al sistema de salud, seamos honestos, en Colombia la gente no va al sistema de salud para prevenir. La gente llega al sistema de salud por vulnerable, ¿sí? O sea, uno llega al exacto. sistema de salud cuando está en medio de una necesidad y, y evidentemente parte de las obligaciones del personal médico pues es entender que está atendiendo a alguien enfermo, a alguien que está padeciendo una dolencia. Y darse cuenta cómo lo que tú nos cuentas lo cambia todo, como tú dices, a mí ese ginecólogo me atendió diferente y la forma en la que me atendió me hizo sentir tranquila. Yo ya sabía que tenía cáncer, yo lo sabía, pero la forma en la que me atendió, la forma en la que me habló, me hizo confiar en él, me hizo creer en él, me hizo sentir tranquila. Y tú seguías teniendo cáncer. Muy distinta a la forma en la que te atendió la oncóloga, era una mujer, me decías tú, Sí, o muy distinta a la forma en la que te atendió la oncóloga, ¿cierto? ¿Y qué estamos hablando? De las formas. Son únicamente las formas, ¿sí? La forma en la que te atiende la oncóloga te hace sentir distinto, te hace sentir mal, ¿sí? O sea, sí, aumenta tu malestar, aumenta tu ansiedad, aumenta incluso tu dolor, ¿sí? Entonces, creo que aquí vale mucho la pena que desde el quehacer médico se haga una reflexión y nos demos cuenta cómo las estrategias de atención sí vale la pena humanizarlas para darnos cuenta que la forma en la que se atiende puede o aumentar o disminuir el dolor, por sencillo que parezca, porque la forma en la que nos dirigimos a la gente sí lo puede cambiar todo. Si yo me dirijo a la gente con amor, con empatía, con humanidad, porque reconozco que quien acude al sistema lo hace a partir de una necesidad, de una dolencia, y yo necesariamente lo tengo que atender con empatía, con humanidad, que de eso habla precisamente la humanización del servicio de salud, y lo atiendo bien, lo atiendo con dignidad, lo atiendo con empatía,
pues pucha, su dolencia minimiza, confía en mi criterio. Y ese tema de los egos ya está muy mandado a recoger, o sea, los médicos ya deberían superar ese, sí, todo el mundo sabe que les toca muy duro sus jornadas médicas y sus rotaciones y todos los demás. A todos los profesionales de salud nos toca muy duro, ¿sí? Yo no lo, o sea, pero ya, o sea, el servicio médico es eso, es un servicio, ¿sí? O sea, la vocación del servicio debería estar ahí, toda impresa. No, no es por minimizarla, pero se deben al servicio. Sí, creo que debería ser parte de la vocación. Entonces ya como que es momento de empezar a reflexionar y poner sobre la mesa esa necesidad de comprender eso que tú dijiste que me parece muy valioso y que lo cambió todo. No, no quería dejar pasar eso, Tati, porque me parece que es una reflexión muy valiosa. No, y Ahora, también hay algo que yo de pronto veo en este caso, y es que como tú lo decías, a veces ellos están como muy cargados, sí, pero sí es total, importante de pronto que se haga como un manejo ya como más especializado, como para prevenir de pronto eso. Es importante que ellos también acudan a quemadísimos. terapia psicológica porque decirles como no, acumule, acumule, también de pronto En llega un todos punto en lados el estamos que así. sí, la importancia de la terapia psicológica. Sí, 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 total, también, Sí, también, eso es muy cierto. Tati, ¿cómo estás hoy? Cuéntanos cuál es tu estado de salud ahora. bueno, yo tuve control, mi último control con el oncólogo este mes. Y me dijo que ya, pues, bueno, ahí retomando un poquito, después de que yo me vi con esta oncóloga, no me gustó, me cambié de oncóloga, una oncóloga, la verdad, muy buena, que la recomiendo bastante, no sé si pueda llegar a decir el nombre de ella acá. Hombre, la nombre. Se llaman Ingrid Natalia Ardila. Ella es la oncóloga que a mí me hace la cirugía, muy buena oncóloga. Ella es la que me termina pues activando la ruta, la que me explica después el caso, porque como yo le decía, no, es que yo estoy actuando desde el desconocimiento. Entonces ella me dice como, bueno, ven, te explico. Entonces como que ella me empieza un poco como a explicar un poco más el tema. Y ella después de que me hace la cirugía, me empieza a mandar controles mensuales. Después ya me dice como todo está bien, vámonos a control semestral. Y ahora el último oncólogo que me vio, que pues lastimosamente no logré conseguir cita con ella, me dice que ya todo está bien, está como normal, Maravilloso. en calma, y me envía a controles de forma anual. Qué bien, Tengo ese qué control de bien. forma Y anual. todo ha estado bien. Sí, gracias a Dios. Y ya pues me falta la última dosis de la vacuna. Qué Igual digamos bien. que eso sí, sí sería como un llamado también. Ojalá en algún punto, no sé, alguien por allá se le iluminara la cabeza, la mente y dijeran que esa extensión en la edad de la vacuna se diera a mujeres de 18 a 45 años, si bien no a toda la población, de pronto sí a los estratos más bajos, uno, 2, 3, si no quieren incluir el 3, el uno y el 2, porque es que de pronto para cierta población no es viable sacar 500.000, 600.000, setecientos A mil, quien no puede que es lo que pagarla. cuesta la vacuna. Exactamente. A quien no puede pagarla. Tati, ¿qué fue lo que más aprendiste de todo esto? En primera, como a tener un poquito más de cuidado con el tema de la salud. A veces uno cuando está en una relación, uno es como Shakira, uno no ve, ni escucha, ni entiende. Entonces como que uno a veces se deja llevar, entonces como que uno confía en la otra persona. Entonces no siempre es bueno confiar en porque uno no sabe. Entonces, digamos que a veces las personas que terminan pagando los platos rotos, pues son otras. Digamos que en mi Ujú. caso, pues yo sí estoy 100% segura que la pareja con la que estoy, pues no fue él el que me contagió. Entonces, de eso sí tengo plena seguridad. Pero pues lastimosamente, em, pues que gracias a Dios él no ha presentado nada, no tiene nada. Pero sí tuve como esa preocupación de que él pudiese después pagar los platos rotos. Que pues que lastimosamente, porque gracias a Dios en este momento, pues no ha pasado nada. La otra es como siempre ir más allá. Entonces buscar como una segunda, tercera, cuarta opinión antes de uno decir,
sí le creo, porque a veces los médicos se contradicen mucho. Entonces, yo sí he optado por eso, que si tengo mm, dos posturas médicas, tengo que buscar una tercera, y si esa tercera se va hacia un lado, cojo para ese lado. De lo contrario, como que lo pongo en tela de juicio. Ok, ok. ¿Y qué le dirías de pronto a las mujeres que tal vez están viviendo historias como la tuya en este momento? Mm, La primera, que uno no siempre tiene como la respuesta. Siempre traten como de buscar ayuda. Esto no es algo que uno pueda manejar solo. Entonces siempre como que traten mm, de apoyarse en alguien, empezando por ahí, porque el apoyo es como fundamental como para uno no, de pronto no perder como el horizonte o no dejarse llevar por la tristeza, por la rabia o por la frustración. En segundo, es importante siempre hacer valer los derechos que uno tiene a nivel de paciente y a nivel de salud. Entonces siempre es importante. A veces uno le da como ese temor de, ¿y qué tal que la EPS tenga represalias? ¿Y qué tal que ahora no me atiendan? Y si yo puse esta queja y ahora la van a coger en contra de mí. No, no hay que pensar en eso. Ahí es un derecho y uno lo, como es un derecho, uno lo tiene que hacer valer. Entonces no tener miedo a hablar, porque digamos que a veces uno se calla mucho a hablarlo. Si uno se siente molesto, incómodo, dejar como que esas emociones fluyan, no tratar como de pronto omitirlas, sino sentirlas. Eso fue algo que he llegado a aprender ahí con el proceso. Tati, qué valiente toda tu historia, qué valiente fuiste, no únicamente por sobrevivirle a un diagnóstico como el cáncer, que yo te lo reconozco, es una palabra que da mucho miedo, yo lo admito, ¿sí? Sino también por sobrevivirle al sistema, porque, insisto, creo que el sistema hizo que todo fuese más complicado y tú Sí, asumiste un rol muy valiente porque peleaste con todas las de la ley, literal, o sea, como que te fuiste con toda y gracias por venir a contarnos, gracias por contarnos tu historia, por enseñarnos todo lo que hiciste, por querer mostrarnos desde tu experiencia y desde tu historia cómo pudiste ponerle la cara de frente a tu diagnóstico y también al sistema para ganarle la lucha a esto. Deseamos con todo nuestro corazón y nuestra alma que la salud siempre te acompañe y que ninguna otra cosa se entorpezca por tu camino. Muchísimas gracias por estar hoy acá, por querer utilizar estos micrófonos para compartirnos tu historia y que de verdad esto pues sirva de una u otra forma para que otras personas pues puedan tener nociones de qué hacer en este tipo de circunstancias, aunque sobre todo lo que queremos es que esto sirva de reflexión, ¿no? Para que sea sobre todo la promoción y la prevención lo que más aparezca y que cada día las cifras de lo que Tatiana nos decía, ¿no? Lo que se aumenten sean mujeres exitosas emprendiendo o más bien personas exitosas emprendiendo, haciendo y no más muertes que aparezcan cuando son prevenibles y diagnosticables y cosas que podemos realmente hacer desde el sistema. Muchísimas gracias por exacto. estar hoy acá. No sé si nos quieras decir algo más. Y digamos que en mi caso, como no conseguí el psicólogo inicialmente por EPS, em, sí me di a la tarea, porque inicialmente pues yo fui con un psicólogo en un consultorio de una universidad. Entonces hay un directorio que se llama el ISUAP. Entonces ahí uno busca, están por regiones y hay unos que tienen el servicio gratuito y otros con un costo, pero es muy bajito, de 3.000 pesos a máximo 35.000 pesos. Entonces sí es importante, de pronto, como son datos que hay que darlos, por si de pronto alguna persona los llega a necesitar en un momento. Súper bien. Si quieres, entonces ahora nos dejas el número y desde la página de Instagram de que cuenta tu historia les dejamos el dato para que todo el mundo lo pueda tener. Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, un gracias a abracito ustedes por para la todos. invitación. Vale, Gracias. chao.